Aquí en Metrópolis con ustedes, mirando a Carlos Polanco con unos lentes muy hermosos. Claro, yo sé de dónde tienen que ser esos lentes, pero eso indica que ya tenemos más de 40. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno de nuevo encontrarnos en Metrópolis, como nos hemos encontrado desde 1998. Un saludo muy especial para don Juan López Olivier, que está en el país. A veces le damos las gracias desde aquí, pero posiblemente él no nos vea o nos escuche, pero ahora está con nosotros. Y la semana pasada tuvimos aquí como invitado especial al general Soto Jiménez, hablando de un tema que a todos y a todas nos interesa. Como él dijo, a mí no me importa lo que sucede en Haití, sino lo que sucede aquí. Y el feriado, el Corpus Christi que pasó, ha permitido complacer a todas las personas que nos escribieron, tanto a Metelevisión, al canal de YouTube de Metrópolis, al canal de Tayana Mora Ramis, al canal de todos nosotros, sí, repito, para solicitar que compartiéramos de nuevo esa entrevista. Pero tenemos otras informaciones y tenemos, como es natural, nuevos ready para exportar y a la mujer seguridad con su segmento. Queremos agradecer el envío de la Academia Dominicana de la Historia de este texto que, conforme dice Fran Moya Pons, es un texto indispensable para entender la historia social de la dominación haitiana, escrita por Olivier Batista Lemaire, un queridísimo amigo desde hace muchos años y que de alguna manera ha estado en Metrópolis en otras ocasiones. Nosotros podemos hablar en Metrópolis de hace 10 años, hace 8 años, hace 9 años. Señores, y un entusiasmo para las autoridades y una especie de poquita fe entre nosotros con la exposición de RD Se Mueve. Nos convocaron a la población, pero sobre todo primero a las personas que están ligadas al tránsito, a los funcionarios, a personas que firmaron aquella vez el pacto por la seguridad vial. Los invitaron el miércoles pasado para enseñarnos las medidas que supuestamente van a evitar los enojosos entaponamientos en el Gran Santo Domingo, que es una forma de evitar y de enfrentar el caos vial. Siempre con esos montajes extraordinarios a los que nos tiene acostumbrado el cambio. Muy hermoso todo. Un técnico brasileño hizo la exposición, además de las autoridades dominicanas. Y la verdad que el plan que desconoce, bueno, la ley no se aplica. Aquí por encima de la ley tenemos planes, proyectos, disposiciones, resoluciones, reglamentos. Bueno, ¿qué salvable tiene el plan? Bueno, tiene, aquí lo hemos discutido en el equipo, el asunto del cambio de los horarios para los funcionarios o los empleados públicos. También de nuevo viene el parquéate bien. Lo que tienen que soportar los funcionarios realmente, porque ese parquéate bien fue criticado por Milton Morrison, que en el tiempo que tiene ahí ha ideado como 200 planes y ha dicho, como ha expresado, miles de excusas para saber que él no puede controlar lo que encontró. Y no, él es un hombre del sector eléctrico, pero ha aprendido muchísimo. Que por cierto, la denuncia de terrorismo que hizo él cuando se paralizó el Gran Santo Domingo, eso como que se ha perdido en las gavetas de la Procuraduría General de la República. Eso no existe. Pues bien, el plan es auspicioso, tendríamos que colaborar todos para que el plan se realice, pero la primera luz roja, no mencionan a los motoristas, no mencionan las chatarras. Entonces uno se pregunta, ¿y qué vamos a hacer sin motoristas en la ecuación, sin chatarras? Pero ellos tienen gran esperanza y, como decía al principio, se ha recibido el plan RD Se Mueve, pero sin muchas expectativas. Vamos, eso sí, a esperar ya el 1 de julio, el horario para los empleados públicos, el nuevo horario ya se va a implementar del mismo modo que a partir ya de, creo que el 25 de este mes, vienen los cambios de vía, el doblar a la izquierda. Así que esperemos. Y
Claro, llegó el presidente, eso lo sabemos, y tuvo su semanal que la habíamos esperado. Llegó con la mochila llena de proyectos, con mucho entusiasmo, y ya el presidente está hablando de política partidista, ¿eh? Eso lo comentaremos en todo lo que queda del mes, porque ya el hombre está en eso. Claro, él no va, él posiblemente puede hacerlo. Así que gracias por estar con Metrópolis. Ahora le damos paso a Carolina Ramírez Herrera con su segmento sobre seguridad aquí en Metrópolis. Y recuerde que a petición vamos a compartir de nuevo la entrevista a el general Soto Jiménez. Bueno, porque prevenir sigue siendo sexy y en esta ciudad el que no se cuida se complica. Vamos a lo que vinimos. RD se mueve. ¿Hacia dónde? No sabemos, pero se mueven. Claro que sí. El gobierno dominicano ha lanzado un plan interesantísimo de gestión de tránsito. RD se mueve. Una página chulísima, bonita, que nos invita a transformación, a unirnos al cambio. 5 años después, claro que sí, pero seguimos en cambio. No es solo una campaña, es una iniciativa de la que todos tenemos que formar parte. Bueno, los motoristas no, ni los venduteros, ni los que se parquean a la derecha, a la izquierda, cruzado, ni los que se atraviesan en la vía. Eso no, pero todos tenemos que formar parte de este cambio. Tiene botón de like, comparte, súmate, es interesantísima. Bueno, no todo, solamente 5 intersecciones y como 25 cruces, no los 300 que están contabilizados por la Comipol. Así que vamos a ver, se están implementando medidas estratégicas, entre ellas una página web lindísima, no hay tapón, pero sí hay un video con dron, por supuesto que sí. A mí me fascinó, bellísimo todo y una luz al final del túnel, literal, porque todo es virtual. Y hablan de una red semafórica optimizada, gestión horaria en las vías principales. Y por supuesto, a futuro, una ciudad gris. Muy gris, claro, que no tiene nada que ver con el sol tropical de la República Dominicana. Y eso en contraste con esos formularios que habían de las gestiones anteriores, porque en las gestiones anteriores había un manual para motoristas, pero no se podía escanear. Un instructivo para los que querían tomar la licencia, pero no era compatible con Alexa. Y había un Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2020 avalado por la OMS y la OPS, que tenía los datos, las fases, el presupuesto, el marco legal, pero no tenía efectos especiales y estaba de que en PDF. Díganme, eso no era interesante y además tenía un problema. No tenía botón de compartir y no tenía opción para ganar likes. Por lo tanto, eso no era útil. Así que motivo a las personas a que entren a RD se mueve. En fin, RD funciona. Bueno, por lo menos se ve bonito. Gmail sabe si te engaña. Se te desapareció el día de Corpus Christi y dijo que estaba en casa de su mamá el día completo o donde el compadre o en la iglesia meditando y reflexionando. Vete a su cuenta de Gmail, a la foto del perfil, entra al mapa, al historial, busca la fecha y revisa dónde estuvo. Gmail te dice dónde se movió, cómo se movió y todo lo que hizo, hasta dónde se desplazó, incluso hasta si lo hizo por avión. Y si te interesa inhabilitar el botón para que no sepan lo que hiciste, escríbeme por DM para explicarte cómo hacerlo en @mujerseguridad, porque también mi mamá dice que hay que saber nadar y guardar la ropa. Y a propósito de que Arayet anunció, bueno, realizó el primer vuelo a Santo Domingo, New Jersey, a
aprovecho para compartirles mi termo que uso frecuentemente. Este es un termo que te permite viajar y utilizarlo en todos los aeropuertos. No te lo van a quitar. Y de hecho está en mi catálogo de seguridad con estilo, parte de esa estrategia con FEN y Grabo Estilo. Así que puedes usarlo, lo único que tienes es que vaciar cualquier contenido que tengas antes de cruzar el control de seguridad y luego lo llenas con algo caliente o frío, y si tienes que hacer una sopa o lo que sea, también lo resuelves. Ya sabes, está disponible en cualquiera de las tiendas de Grabo Estilo. No seas despistado y además ayudas el medio ambiente. Deja de estar comprando una botella de agua al precio de un perfume en el aeropuerto y contaminando el medio ambiente. Sé práctico. Así que ya sabes, igualito que la gente del Intran y RD Se Mueve, comparte esto por todos lados, en los grupos de WhatsApp, con la gente del trabajo, especialmente lo de Gmail, tú sabes, pero no con tu pareja ni con el grupo de la familia, eso no. Bueno, lo otro sí, claro que sí. Esto le está gustando muchísimo a la gente, y si quieres auspiciar este tipo de contenido, pues también, claro que sí. Me avisas en @mujerseguridad. Y la semana próxima estaremos por acá con otros truquitos. Hasta la próxima. Bueno, sigue viendo lo que queda del programa, que hay un montón más aquí en Metrópolis. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Y tal como anunciamos en la presentación, nos hace el honor de estar con nosotros, viejísimo colaborador de Metrópolis, también muy querido y viejo amigo, el general, el poeta, el escritor e investigador, don Soto Jiménez. Mira cómo todos se ríen, el general. Sí. Eso se te ha quedado, ¿eh? Bueno, sí. No, no hay ex general, ¿eh? Sí, pero antes de yo decirte que me siento muy complacido de volver aquí. ¿Esto era tu sitio? Exacto. Cuando no existían las redes, cuando no existía aquel rojo, azul o Sí, amarillo. Quítale algo porque no me vea tan viejo, porque No, pero tampoco. no, ¿Te acuerdas que yo te arrastro a ti? Sí. Yo te arrastro, ¿verdad? Por el No, vínculo. tú tienes un añito menos que yo. Sí, es verdad, es verdad. Pero yo quería decirte que me siento muy bien de volver aquí. Siempre contigo yo me siento muy bien. Más allá de la Se formalidad. oyó bonito. Sí. Don Pedro Ramón López Olivier, fundador de este espacio, cuando le dije que usted volvía, dijo,
hay que hacer un debate como lo que hacíamos antes. Lo que pasa es que ya no se debaten las ideas Claro. aquí. Usted insiste, y fíjate cómo todo ese tiempo usted hablando de la relación dominico-haitiana, y hemos llegado a un punto de quiebre, general. Realmente, Sí. hoy casualmente, como se comentaba en los medios, que los drones de los mercenarios ya habían ubicado 100 cabezas de las bandas terroristas. Yo dije, pero no hay reacción. ¿Por qué no hay reacción? Y de entrada, ¿son bandas terroristas o grupos paramilitares? Bienvenido de nuevo. Bueno, yo creo que son las dos cosas y te voy a explicar por qué. Vamos a ver. No es una respuesta fácil, simplista, ¿verdad? Para salir del paso. Yo te voy a decir que la tradición en Haití, desde antes de la revolución haitiana de 1804, ¿verdad? Es ejercer a las fuerzas paramilitares, ¿verdad? Sí, que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Me han dicho que no diga tanto verdad, y es una muletilla. ¿verdad? Pero resulta, eso que yo te decía, siempre, desde antes, hay una tendencia, yo creo que cultural, que viene del asunto de las tribus africanas, de esos grupos, ahora se dice paramilitares, pero yo te puedo mencionar, el más famoso son los Tontón Macut, cuando existía el ejército haitiano, ¿verdad? Formal, que también desde el principio del siglo XX, desde el año 24, existía una contabulari que dio después paso al ejército. Pero general, que a usted es difícil interrumpirlo, pero en el caso de los Tontón Macuts, operaban bajo la dirección de Duvalier. Siempre. Entonces, y siempre fue así. ¿Y esto tiene la dirección de un poder establecido? No, de un poder fáctico, que es el poder económico. Y lo que yo te estoy diciendo a ti, no es Soto Jiménez que lo ha dicho, que si fue una especulación mía te lo dijera también. Pero resulta que tanto Canadá como Estados Unidos, y no es nuevo eso, declararon, es más, le quitaron las visas a ciertos burgueses haitianos de la oligarquía haitiana, de los 10 o 12 que son dueños del país. Lo acusaron de mantener esa banda. Para que tú lo comprendas y el público lo comprenda, lo que pasa es que esas bandas operan, en este caso, financiadas por esos señores de la burguesía haitiana, como opera la mafia, para proteger la territorialidad de sus negocios, facilitado por algo que está en debate ahora mismo. Yo recuerdo que en este programa yo te decía a ti, cuando se barajaba el asunto del Estado fallido, y yo te decía, no es Estado fallido, en Haití no existe el Estado, porque ha perdido sus principales atributos, y entre sus atributos fundamentales está el monopolio legal de la violencia, legalmente aceptada, que son las Fuerzas Armadas. Eso no existe. Y entonces ahí se meten las bandas. Y fíjate un detalle geográfico interesante. Las bandas, para apoyar lo que yo te digo, realmente existen y son fuertes en Puerto Príncipe, ¿verdad? Donde está el asiento, no del gobierno, sino, es una paradoja, sino donde está el asiento de esos poderes fácticos. ¿Entiendes? Entonces, eso, yo te dije a ti el asunto de los Tontón Macú, pero después de los Tontón Macú vino la Balaz, y después de la Balaz vino Le Cremier, que son las quimeras, y una serie que son, ahora sí ya, bueno, cuando yo fui secretario de las Fuerzas Armadas, existían, ¿tú sabes cómo se llamaban? ¿Cómo? Había 6 grupos guerrilleros, disque grupos guerrilleros. Pero entonces eso Ahora, indica que no hay posibilidad de establecer un orden del otro lado. Claro, claro que ¿Cómo? el orden, y yo siempre te he dicho a ti, a mí no me interesa lo que pasa en Haití. Tú dirás, ¿cómo? Pero eso es grave. No, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que pase aquí. Lo que pase aquí. Yo lo que te digo a ti, que ellos están en su proceso, ese proceso está no agitado, sino, vamos a usar la palabra, intervenido. Ya yo te dije el poder fáctico, muchos de los cuales no son haitianos. No son haitianos. Hay un señor, un tal señor Bijou. Ese señor es judío. Ese señor es judío y judío practicante. Para decirte un caso solamente. Bueno, pero resulta que esa intervención, y ahí entramos ya en la geoestrategia. Ahí hay mucho. ¿Te acuerdas de un canto de cuando uno era muchacho que decía que en un plato de ensalada todos comen a la vez y jugando a la baraja, Tim Marín de dos pingües? Cúcara, mácara y títere fue. Títere fue, ¿verdad? Ya estamos en el títere fue. En el cúcara fue, ¿verdad? Ya estamos ahí.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que así como se llamaban, y te lo voy a explicar con un hecho concreto, se llamaban grupos terroristas. Cuando yo era secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, ¿qué sucedió? Pasó lo que ha pasado siempre. Pasó desde Villazó. Pasó. ¿Qué pasaba? Que esos grupos que operan ahí, esas fuerzas paramilitares, cuando se ven agobiadas por el poder formal o por la intervención militar extranjera, entonces buscan el territorio dominicano como santuario. ¿Y ustedes No para agredirlo, no para agredirlo. Para protegerse. Sino como santuario. ¿Qué pasó cuando yo era secretario de la Fuerza Armada? En el gobierno de Hipólito Mejía, que cuando ellos trataron de hacer eso por la intervención norteamericana, cruzar para acá, las Fuerzas Armadas Dominicanas lo hicieron preso. Y yo lo estuve de visita como prisioneros en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, a los 6 jefes guerrilleros. ¿Y después qué hiciste con ellos? No, después que hice, no, a los 2 o 3 meses, ya ahí nosotros éramos los custodios. Pero en el poder, en el mando supremo, vamos a llamarlo así, en el mando político, los norteamericanos se lo llevaron. ¿Para Estados Unidos? Algunos para Estados Unidos y a otros los reinsertaron en Haití. Pero eso es dramático lo que usted está Bueno, diciendo. pero es dramático, Ahora, pero ¿qué cierto. persiguen esos señores que financian esos grupos en Haití? Porque están destruyendo Haití. No, yo te dije que ellos trabajan muy parecido, valga la comparación, con la mafia. ¿Por qué? Porque ellos lo que cuidan, esas bandas lo que cuidan es la territorialidad de los negocios de ese grupo. Pero no va a haber consumidores en Haití. Bueno, pero hay que ver también, que ahí hay otro elemento que hay que ver. Mira, el fenómeno de los ilícitos en la frontera son los fenómenos típicos de todas las fronteras. De todas las fronteras. Eso no disculpa el problema. Eso no lo disculpa. ¿A qué me refiero? Armas. Armas, individuos, la trata de individuos, contrabando en sentido general, electrodoméstico y el que yo quiero mencionar, que es la droga. Que no es un fenómeno nuevo. Yo recuerdo cuando yo era agregado militar en Washington, el general McCaffrey. ¿Te acuerdas del general McCaffrey? Claro. Llamado el zar antidrogas. Yo pude conversar en 2 o 3 ocasiones con él. Y él me dijo a mí el problema que era que en Haití había, por ejemplo, en esa época, 7,000 colombianos. Y que como no existía el Estado formal, no tenía el control territorial ni el control de la violencia, era un problema saber qué hacían esos individuos en Haití. ¿A qué negocios se ocupaban? No hay que ser en ese momento un genio para saber a qué. Entonces, ellos estaban frente a esa disyuntiva. Ahora mismo, por ejemplo, es un hecho, tampoco una especulación. Fíjate, tú coges las bandas, lo que sale en la fotografía y en la fílmica, tú ves el armamento. El armamento es un armamento moderno, de factura norteamericana. ¿Y por dónde pasa? Por la República Dominicana. Y entonces, por ello. pero entonces espérate. es una ficción la protección de la frontera. Sería descabellado no decirte que tanto en el puerto nodal primero se han encontrado alijos de armas, se han encontrado y se han decomisado. También en el ensanche Sama, en Los Minas, yo recuerdo 2 o 3 que pasaron ahí. Después agarraron otro en la frontera misma, por los lados de Jimaní. Y después agarraron un cargamento de armas cerca de la frontera dominicana, pero ya en Haití, creo que de un legislador haitiano. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el general Soto Jiménez. Sí. Es dramático lo que usted está diciendo. Pero es así. Vamos a la pausa. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. General, ya usted describió de alguna manera la forma de existir y de operación de esos grupos criminales. Mencionó también grupos oligárquicos. Hay una diferencia ahora en nuestro país con la presencia de los haitianos documentados, regulares o no regulares. Y es que sabemos, y no necesitamos tener mucho conocimiento para eso, sino a ojos vistas, la intervención del capital haitiano en la República Dominicana, Sí. de los negocios, incluso con personas muy cercanas al mando. Entonces, no hay solución por ninguna parte. Sí. La frontera porosa y la inversión aquí. Bijú tiene inversiones en la República Y Dominicana. otros. Y otros. Claro. Y tienen compañías con todo esto que se hace, que tú no sabes si tú y yo somos socios. Entonces, estamos hablando de algo que es absolutamente ficción y hay un discurso soberanista de parte del presidente que ahora ha sumado a los otros presidentes, pero la situación sigue igual. Sí, mira, vamos a comenzar por ahí. Vamos. Yo pienso que la cumbre, por ejemplo, de la cumbre presidencial, yo creo que tiene un sentido. No tan utilitarista como se le quiere decir, ¿verdad? Que es muy propio de la cultura dominicana, ¿eh? Aquello de friendo y comiendo. Ujú. Yo lo que hace 30 años, yo cometí el pecado original de escribir en un libro mío, incorrecto, porque los militares, según la Constitución, ¿verdad?, dice que los militares son fundamentalmente obedientes y que en ningún caso pueden deliberar, ¿verdad? Y yo ahí cometí el atrevimiento de deliberar. Ya lo había hecho en un prólogo que le hice al libro del poeta Manuel Núñez. Yo lo prologué, El ocaso de la nación dominicana. En ambos yo estaba activo, ¿verdad? Por eso te digo que tiene algo incorrecto. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era mi tesis? Que el Estado dominicano, el Estado, hasta ese momento que yo escribí, y hasta hoy me atrevo a decir, ha sido incapaz de articular, de articular una política fronteriza, una política haitiana con respecto a Haití y una política internacional. Inmigratoria. Ha sido incapaz. ¿Verdad? Un señalamiento grave. Miedo, Déjame decirte, miedo. No, me tuvieron al votar por eso, recuérdate eso. Sí. Fui interpelado por el Estado Mayor, porque eso se filtró por un amigo tuyo, se filtró en un periódico muy importante de aquí, ¿verdad? Y fue seis primeras planas en ese periódico. Entonces yo fui interpelado. Ahora bien, ¿qué eso que yo dije de esa incapacidad es el problema? Porque siempre le cae a los militares el problema, ¿verdad? Que están negociando la frontera. Si los que hay empresarios corrupción. no se mencionan, y espérate, ni los políticos, y tienes espérate, razón. Las Fuerzas Armadas tienen más de 170 años, el ejército sobre todo, y en las dos puntas la Marina, la Armada, controlando la frontera. Si tú me preguntas, ¿lo han hecho bien? Sí, lo han hecho bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las Fuerzas Armadas, frente a la ausencia de esa política, en muchos casos, no en todos, actúan ¿por qué? Actúan reactivamente o consuetudinariamente, lo que se ha hecho, lo que se hace, y de manera, en ocasiones, improvisada, políticamente hablando. Entonces, si no hay una guía, ¿para qué son esas políticas? Para guiar esos comportamientos. Lo mismo pasa que ahora, que es lo que yo veo la importancia de la cumbre. ¿Cuál es la importancia de la cumbre? Por la experiencia que tienen esos cuatro señores. Y cuando hablo de experiencia, buenas experiencias y malas experiencias. Pero tienen experiencia. Entonces, yo de lo que le ha pasado, lo que le pasó a ellos, bien y mal, ¿qué es lo que sucede? Que es la hora de articular esas políticas, ¿verdad? De articularlas. A mí me preguntan, por ejemplo, en los programas, inclusive en un programa tuyo, me preguntaste, ¿y cuál es la solución? Exacto. Entonces yo te digo, la pregunta simplista sería el cumplimiento de la ley. Ajá. Aquí hay leyes vírgenes.
intocadas. ¿es cierto? Intocables. Entonces, yo pienso que la ley existe. Pero ¿qué mueve el cumplimiento de la ley? La voluntad política, mediante los instrumentos que tiene para eso, ¿no? Entonces, no solamente en el tema militar, porque aquí la gente confunde que no es lo mismo, mi querida amiga, no es lo mismo defensa que seguridad. La seguridad tiene un problema con relación a la defensa. Es muy claro la defensa, es muy clara la defensa, las reglas de la defensa, la doctrina de la defensa. Pero la seguridad es tan amplia que puede convertirse en inmanejable. Porque ya tú sabes que existe una seguridad ecológica, una seguridad alimentaria, una seguridad ciudadana. Entonces, esos elementos. Lo que marca la hora de esas políticas para el cumplimiento de eso, ¿verdad? A mí mira, yo suelo incomodarme, lo hago muy frecuentemente. Yo he dicho, y un día hasta tú me dijiste, no diga eso, ¿verdad? En una pausa de programa. Yo he sido, mira, yo soy fundamentalista con el tema. Y le dije que no lo dijera. Que no dijera, sí, pero yo soy y sigue siendo fundamentalista. ¿En qué sentido? Que yo no le admito razones a los intereses perversos y malsanos del Estado haitiano. Que por cierto, si hay una contradicción. Si yo he dicho muchas veces que el Estado haitiano no existe, entonces ¿cómo es capaz de inculcar esa política? Yo creo que el asunto está en otras fuentes. Usted habla de defensa y de seguridad. Sí. Un civil, y yo sé lo que es la disciplina de ustedes, que es el jefe absoluto de las Fuerzas Armadas. Comandante supremo, jefe supremo, Exacto. autoridad suprema. ¿Puede entender razones militares de seguridad y defensa que posiblemente su formación no le permite? Lo acomoda siempre a sus intereses políticos. A veces, y es una especulación, pero tú y yo sabemos que la hay, sujeto a la gobernabilidad, acepta presiones exógenas, ¿verdad? Entonces, imagínate tú el trance, tú lo acabas de introducir muy bien, de un jefe militar, que yo siempre te he abogado a ti y te he dicho que esos jefes militares, los que se fueron, ¿Estudiantes suyos en su escuela? Y yo conozco su catadura moral y dominicanista, por no decirte nacionalista, porque eso fue lo que se le enseñó toda su vida. Pero imagínate el trance, que ha pasado no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos, ¿no? Y a ellos no les puedo preguntar. Imagínate cuando la guardia hace así, mira, y aprieta. Entonces, y le dicen floja. no, le dice el jefe supremo, no otra gente, le dice, mira, suaviza un poco. Le dice otras cosas, le dice, por ejemplo, mire, sin abuso, sin atropello, que sé yo qué. Pero cuando le dice, mire, baje el... Me llamaron de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí, es más, los presidentes no tienen que decir eso. Porque Eso fue lo que pasó con usted y Quirino y el presidente de México. No, es de un proceso totalmente diferente. Totalmente diferente. Que por cierto... Se sonrojó. No, ¿qué fue? Usted. No, yo me sonrojo cuando te miro. Gracias. ¿Entiendes? Entonces, fíjate un detalle. Que tú conoces bien el asunto del caso Quirino. Hay un detalle. Recuerda que yo voté 3 veces a Quirino. Pero no porque era narcotraficante. No porque era, sino porque no podía justificar su presencia en las Fuerzas Armadas. Además, que era difícil reparar en Quirino, porque Quirino primero era sargento, después fue teniente y finalmente fue ascendido a capitán. Ahora, óyeme una cosa. ¿Tú recuerdas que mi versión de Quirino yo la di en un juicio público, oral y contradictorio? Yo fui testigo. Se olvida rápido todo No, eso. pero Quien quiera buscar, quien quiera encontrar... Está en las redes, que óigame, que fue 2 o 3 horas, 2 o 3 horas en eso. Entonces, fíjate un detalle que yo quiero que la gente entienda. En efecto, yo fui donde el presidente, por una confidencia que alguien me dijo, de la DNCD, un oficial, un teniente, que pidió verme, inclusive fuera de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Pero eso es arriesgado. Sí, está bien, pero ese teniente es que me da a mí los primeros indicios de lo que está el señor Quirino, ¿verdad? Pero tampoco hay que tomar en cuenta una cosa, Quirino no estaba fichado. Quirino no estaba fichado, ¿verdad? ¿Y usted le hizo caso a la advertencia de...? No solamente, no, yo ordené una investigación al J2, al J1
y al G1, que es de personal, para yo alimentarme de quién era eso, porque yo ese señor no lo conocía. Ahora, ¿qué pasa? Yo fui donde el presidente. Dije en el juicio, y te digo ahora, que cuando yo fui donde el presidente Mejía y le enseñé el libro récord o el formulario 54 de Quirino, cuando él vio la foto me dijo, ¿y ese hombre guardia? Digo, sí, ese hombre, y mire quién lo recomendó, dónde presta servicio, dónde qué cosa. Yo no le dije al presidente Felipe, yo no fui a eso, yo le llevé la cancelación de Quirino para que me la firmara inmediatamente como solía hacerlo. Pero entonces me dijo una cosa que la gente no ha comprendido todavía. Me dijo, si ese señor no está fichado, hay que soltarle cordel como en la pesca, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en los Estados Unidos? Usted lo conoce, claro, como jurisconsulta, usted lo conoce. ¿Atrás de qué? De la evidencia, ¿verdad? Entonces me dijo, cuando yo le insistí... Eso lo hicieron a Rocha. Sí, yo digo, comandante, vamos a salir de eso. Vamos a cancelar a ese hombre. Me dijo entonces, muy Hipólito, me dijo, tú eres droguista. Tú no sabes de eso. Entonces es mentira lo del aeropuerto, que él dijo... No, es que ese es otro papel que viene, porque también, mira, te voy a poner un caso para que tú lo estudies simplemente, para que tú lo repares, como abogado. Oye, una cosa. Tú sabías que el asesino de que, el preconizado asesino de que Oswald fue infante de Marina. ¿Tú lo sabías? No. ¿Tú lo sabías que Timothy McVeigh, el Luna Bomber, fue infante de Marina? Entonces, descabellado que tú te pongas, como pasó aquí, ¿verdad? A decir, averíguate quién enganchó a Quirino. No, fue en el gobierno de Eisenhower que ingresaron a Oswald. Pues estaba metido en eso. Eso no es el caso. Óyeme. No quedan minutos. Sí. La patria está en peligro. La patria está amenazada. Gravemente amenazada. Pero no militarmente. Las Fuerzas Armadas tienen el deber de defender la soberanía nacional y la territorialidad dominicana. Y eso han hecho hasta ahora, sin buscar la quinta pata al gato. Yo lo que te digo a ti, que la más grave amenaza planteada jamás al Estado dominicano está pasando ahora. Muchísimas gracias, general. Ahora se quedan ustedes para ver a Tayana Mora Ramis con su Ready para exportar y un invitado muy interesante. Adelante, Tayana. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy con Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Una de las cosas que consistentemente hacemos aquí en Ready para Exportar es hablarle a ustedes de los mercados a los que puede aspirar la República Dominicana, donde puede crecer o donde puede entrar nuevos productos. Y en medio de toda la incertidumbre de los acontecimientos geopolíticos, diversificar mercado es una de las decisiones claves. Hoy vamos a hablar con alguien muy versado en los temas de los mercados, sobre todo de la Mancomunidad Británica. Alguien con mucha experiencia, fundador de la Cámara Británica. Y yo diría, Fernando, que tú has sido o fundador o padrino de prácticamente todas las cámaras binacionales de la República Dominicana. No, las binacionales británicas. Has apoyado muchísimas, la holandesa y muchísimas de la misma mancomunidad. Pero vamos a empezar hablando de qué es la Mancomunidad Británica y por qué es importante en el mundo y por ende en la República Dominicana. Dayana, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa y poder compartir con tu audiencia. Fíjate, la Mancomunidad es una asociación de 56 países que están localizados en todos los continentes del mundo. Son 56 países con la misma idiosincrasia. Tienen un origen que es el mismo, que es el británico, inglés. Tienen el mismo sistema político, tienen el mismo sistema legal, la misma idiosincrasia y también son democracias. Entonces, eso los hace muy particulares. Por su igualdad, son 56, que van desde países muy grandes como la India, Australia, Canadá, hasta países pequeñitos como Barbados, Antigua, Malta, Chipre. Pero también tenemos en África muchos países que son miembros de la comunidad. Y nosotros en la República Dominicana tenemos la Mesa Redonda de los países de la Mancomunidad, la cual promueve las relaciones de la República Dominicana con esos 56 países, las relaciones políticas, económica y social. Entonces, esos países ya son importantes para la República Dominicana. Por ejemplo, en el 2024, el año pasado, le exportamos a esos países la gran suma de 1.400 millones de dólares. También esos países fueron los número 2 supliéndonos turistas. Y además son importantes inversionistas aquí en el país. ¿Por qué? Porque han invertido en la banca, han invertido en minería, que es muy intenso en capital. También en Zona Franca tienen inversiones, que son los mayores inversionistas en el sector de ron de República Dominicana y así sucesivamente. Nosotros entendemos que la República Dominicana necesita diversificar su comercio exterior porque no es saludable que tengamos todos los huevos en una sola canasta. Porque hoy en día la República Dominicana concentra en los Estados Unidos el 53% de todo su comercio exterior. Eso es excesivo cuando usted analiza países ejemplares, como Singapur, por ejemplo, que no tienen comercio más de un 12%, un 10%. O sea que cualquier cosa pasa a cualquiera de esos países, y eso incluyendo China y Estados Unidos, pero ninguno de ellos tiene más del 12%. Entonces eso lo hace que sean estables a nivel de comercio exterior. Pasa cualquier cosa en Estados Unidos, en China, a ellos no les afecta eso. Y nosotros aquí deberíamos hacer lo mismo, porque hace muchos años, no sé si tú te acuerdas, hace 20 años o más, el comercio bilateral con Estados Unidos era de un casi 75% y mira, está en 53%. Eso gracias a los acuerdos de libre comercio, a la apertura con Europa, con CARICOM, etcétera, etcétera. Se han ido reduciendo. Pero creo que nosotros podemos seguir reduciéndolo más con la mancomunidad, que ya tenemos experiencia en ese sentido. Porque hay algo importante que lo que se llama es el factor mancomunidad. Son 56 países, pero son similares todos. Y si usted tuvo éxito vendiéndole, exportándole a Inglaterra, usted puede tener éxito también exportando a Jamaica, exportando a Trinidad, exportando a Australia, exportando a la India, a Malasia, a Nigeria, a Kenia, a África del Sur, a Canadá, porque tienen la misma idiosincrasia y eso ayuda mucho. Entonces yo creo que hay oportunidades ahí de comercio y de inversión. Por ejemplo, Bahamas. Eso es algo reciente que me ha impactado mucho y que creo que puede servir de ejemplo para uno visualizar dónde están las oportunidades y cómo poder aprovecharlas. En una reunión reciente con el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, él me explica sobre la política de su país de diversificar sus fuentes de compra de comestibles, porque ellos sufrieron momentáneamente un país que le falló con un producto. Quedó ese gran país desabastecido y también Bahamas. Y ellos dijeron, no podemos depender todo el tiempo de esta gente. Vamos. Entonces ven a la República Dominicana como un potencial suplidor. Igualmente Colombia también, no somos los únicos, pero no estamos más cerca de ellos que Colombia.
Entonces, ¿por qué? Miren qué ejemplo. Primero, Bahamas es un país de la mancomunidad, un país vecino a la República Dominicana. Pero diría cualquiera, te coge el mapa y Bahamas ahí está, unas islitas que están ahí entre la Florida y República Dominicana. O sea, ¿qué puede haber ahí? Pero Bahamas, el año pasado, 2024, adquirió en el mundo productos por 8.200 millones de dólares. Esas islas de Bahamas compraron. Y usted dirá, pero ¿y cómo es posible que islas tan pequeñas compren tanto? Bueno, los turistas que recibió Bahamas en el 2024 fueron de 11 millones de turistas. O sea, pónganse ustedes a ver esas islas pequeñas. Nosotros aquí nos damos el bombo, que recibimos 12 millones, ¿verdad? Un país grandísimo de 48.000 kilómetros cuadrados. Y esa islita recibió 11. Y son 11 millones de turistas con poder adquisitivo alto. Entonces hay una oportunidad para nosotros los dominicanos. O sea que tenemos que ponernos a ver en qué forma podemos nosotros comenzar a conectar con esos países. Y por eso es que vamos a hacer un taller sobre oportunidades que ofrece Bahamas en comercio e inversión a la República Dominicana. ¿Para qué? Para traer los compradores de allá, invitar de aquí los compradores de Bahamas, los superiores de aquí, la gente del gobierno de aquí, la gente del gobierno de allá, los dominicanos, etc. Cuestión de que podamos hacer un encuentro donde se reúna la necesidad con la demanda y la oferta se reúnan, porque así que nacen las oportunidades, así que nacen las nuevas transacciones comerciales, las nuevas inversiones, así que nacen de una persona que quiere comprar como que quiere vender. Ustedes lo juntan. Recientemente ustedes hicieron, la Mesa de la Mancomunidad hizo un seminario parecido sobre Gran Bretaña. Sí. Nosotros iniciamos el ciclo, como dije ahorita, de talleres, de oportunidades de comercio e inversión que brindan los países de la Mancomunidad. Pues son 56, entonces hay que ir por partes. Entonces comenzamos la semana pasada con Gran Bretaña. Entonces, ese fue el primero, fue la primera iniciativa, como todo en la vida. Vimos qué pasó, cómo se hizo, cómo resultó y fue muy satisfactorio por lo siguiente. En ese evento, ¿qué hicimos? Trajimos los funcionarios del gobierno británico que nos dijeran, que nos compartieran qué programas de facilidades, de financiamiento tenían ellos para fomentar la relación con República Dominicana. También invitamos los bancos comerciales, que son clave en las transacciones. Invitamos también los productores, la gente de Zona Franca, centros logísticos. Y una mañana nos reunimos a conocer cada uno de nuestras situaciones, cada uno. Y fue muy interesante porque ahí salió lo siguiente. Primero, que había sectores nacionales de mucha importancia como el banano. El sector bananero es el principal renglón. La relación entre Gran Bretaña y República Dominicana, porque estamos hablando de 220 millones a 320 millones de dólares, que es mucho dinero de exportación. Bueno. Y entonces, ahí salió a relucir también que ese sector tiene problemas de competitividad, bueno. Entonces, ¿qué salió a relucir también? Que el gobierno británico tiene un programa de 4.000 millones de dólares para República Dominicana, para proyectos financieros, para proyectos de infraestructura en general, de recursos para aportar. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que, o ahí se comenzó a conversar la necesidad de los bananeros, esa disponibilidad que tiene el gobierno de todos esos millones, el Scotiabank aprendiendo de los dos, y también, para añadidura, ese día también se habló del programa de facilitación a los exportadores dominicanos hacia Inglaterra, que para mí es un programa que me sorprende positivamente, porque es la primera vez que yo veo un país invirtiendo en el otro para ayudarlo a venderle a él mismo. O sea, yo nunca había visto eso. O sea, uno siempre ve que los países lo que quieren es venderle al otro, pero de comprarle. Yo nunca había visto eso, pero que es muy positivo porque ayuda al desarrollo de la República Dominicana y también los ingleses al final del día ganan con eso, de que pierden no pierden y están contribuyendo al desarrollo del país. Entonces ese programa lo que hace es que a ese exportador mediano, ese exportador pequeño, que no tiene tantos recursos, como tú bien sabes, o sea, ellos le dan
le dan información de mercado, le facilitan los contactos allá en Inglaterra, le facilitan los recursos para ir a visitar al cliente, recursos para hacer las presentaciones, productos y eso, para que ese productor dominicano pueda lograr eso. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Fernando, pero yo quiero que hablemos un poco de esos seminarios que vienen, de esos encuentros donde nuestras empresas, nuestros exportadores pueden aprender lo que mencionabas tú de las oportunidades con Bahamas, oportunidades con Jamaica, con Canadá, con la India, con países de la mancomunidad y cómo ellos se pueden enterar de eso, dónde pueden ir para recibir más información. Bueno, como tú bien decías, tenemos planeado, o ya inauguramos, mejor dicho, el ciclo de talleres, oportunidades, comercio e inversión que brindan los 56 países de la mancomunidad. 5 o 6, no, es mucho. Entonces la idea es comenzar por lo siguiente, porque el que mucho abarca poco aprieta, como dicen. Estábamos pensando en el segundo que sea, posiblemente, eso se va a definir ya en los próximos días, con el Canadá. Hay mucha relación, hay un embajador nuevo allá, hay mucho interés, la minería es muy importante, los bancos que están aquí, el turismo es importantísimo, hay un vuelo directo. O sea, hay una serie de cosas que hay que darle un empujón para que se aprovechen mejor. Eso es Canadá, ¿verdad? Entonces también tenemos otro taller que pensábamos hacerlo originalmente individual, pero como diplomáticamente el embajador en Jamaica es el que maneja Bahamas y son países no son tan grandísimos, estábamos pensando, pero eso va a depender de lo que digan el análisis que hagamos, hacer uno con Jamaica, que es un país cercano, con mucha potencialidad, muchas empresas dominicanas que están allá haciendo negocios muy importantes, hacer un taller con ellos. Y esos talleres, para que tengan una utilidad para ese exportador dominicano, o ese inversionista, o ese comprador, como tú quieras, traer de allá, de Canadá y de Jamaica, los actores, que nos digan dónde está la oportunidad que ellos están viendo allá para nosotros, y también que sirvan de referencia para un seguimiento. Porque yo creo que esto muy importante en esto es, usted no solamente enterarse de la posibilidad que hay o la oportunidad, pero también de quién es el actor. Usted puede coger un teléfono y darle seguimiento después. Y si no le cogió el teléfono, buscar la forma de contactar a esa persona. Después vamos a seguir con Bahamas. Hemos hablado de Guyana de nuevo, Malasia, que por cierto yo soy el cónsul de Malasia, tengo también que hacer algo por mi país. Y también otros países que son muy importantes, que están muy lejanos, la India, por ejemplo, que tiene una embajada aquí, vamos a potenciar esa relación ya, porque ya ellos están, o sea, hay 3 embajadas de países de mancomunidad aquí, que son Inglaterra, Canadá y la India. Entonces, se facilita un poco más que ellos expliquen qué tienen y qué ofrecen. También estábamos evaluando también la posibilidad de hacer algo con Australia. Australia está lejísimo, hay Nueva Zelanda, pero la capacidad económica de Australia es impresionante. O sea, uno se pone a ver los índices financieros y económicos de Australia, y es un país desarrollado, así como Canadá, y nadie sabe qué pudiera nosotros encontrar ahí. Aparte después de los países africanos también, África del Sur y eso, y Kenia. Ahora Kenia está en Haití, entonces son países ricos. Entonces ir poco a poco así, pero que sea sistemático y que no solamente sea la mesa de la mancomunidad que lo haga, sino estamos buscando un sistema de que cada uno de estos eventos, cada país se acomode, o sea, y que los actores de esos países tengan un papel. Ya ustedes saben, estén atentos a estas oportunidades de la Mesa de la Mancomunidad. También a través de las redes de NEXT estaremos difundiendo estas informaciones. Muchísimas gracias, Fernando González Nicolás, por venir hoy. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.